Bueno, perfecto. Quisiera pedirles el favor a las personas que están conectadas esta noche que este espacio realmente lo podemos aprovechar si podemos compartir información. Es decir, no solamente que yo tenga una línea para poder hablar hacia ustedes, sino que ustedes también participen, podamos hacer preguntas y compartir experiencias. Eh, Andrea, ¿me ayudas aquí? Simplemente avanzo. Claro que sí, Doc. Abajo en el botoncito. Next. Listo, perfecto, ya lo tengo. Bueno, definitivamente nosotros siempre vamos a enfocarnos en un programa biológico, es decir, nosotros estamos impregnados de la biología, de nuestra biología, y la biología lo que carga es vida, por eso se llama el estudio de la vida. Y a pesar de que muchas personas estamos formados en medicina y en salud o en biología, los biólogos que estudian ciencias, realmente todos cargamos esto, es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra vida y normalmente lo que cargamos nosotros lo desconocemos, pues fácilmente porque nunca nos hemos dado la tarea de estudiarlo, de aprenderlo y tampoco hemos tenido la posibilidad de que alguien nos enseñe, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de estos programas que siguen corriendo por su propia voluntad. Yo en general siempre le pregunto a los pacientes que están conmigo si son dueños de sus cuerpos. Y nosotros creemos que somos dueños de un cuerpo, pero resulta que nosotros no podemos darle órdenes a un programa biológico que se mueve por sí solo, a su propia voluntad. Y de estos programas de biología, pues hoy vamos a hablar de este ser que rige el sistema circulatorio y de los riesgos cardiovasculares asociados a la emoción. Esto que ustedes ven aquí, con esta imagen tan fabulosa de este músculo, que es la bomba que mueve el sistema circulatorio, que la palabra corazón, que lo titula, está acompañado de tantas condiciones especiales, no solamente en lo biológico, sino en lo emocional y lo mental. Emocionalmente nosotros siempre hemos vinculado la palabra corazón a muchos aspectos de nuestra vida. El otro día hablaba yo con mi esposa de estos términos que tenemos que muchos conocemos, que es, por ejemplo, querer con todo el corazón. Cuando nosotros decimos, no, es que yo te quiero con todo mi corazón, o yo hago las cosas de corazón, o buscamos a alguien que tenga un buen corazón, como si el corazón tuviera esa importancia de darle un trasfondo mucho más valioso a lo que hacemos o sentimos en la vida. Eh, el solo hecho de pintarlo, el solo hecho de creer que las cosas emocionales están vinculadas al centro de nuestro pecho, con un órgano que es maravilloso, porque si ustedes ven esto que está ahí, para nosotros es un órgano que está dispuesto a dar todo el tiempo y no se queda con nada. El corazón es un órgano que nunca espera quedarse, siempre bota todo lo que tiene. Y creo que de ahí surge esa sensación de hablar de un buen corazón, ¿no? De tener un buen corazón con la sensación de que yo pudiera dar sin quedarme con nada, siempre estar dispuesto a ofrecer, que es lo que hace este órgano. Siempre bota, bota, bota y bota. Entonces, algunos datos que son fabulosos de este músculo son estos que ustedes pueden ver aquí. 5 litros de sangre por minuto, 115.200 latidos por día, con un sistema eléctrico que es fabuloso para nosotros. Pero el corazón tiene una condición específica a nivel físico en cuanto a síntomas para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor en un dedo, tenemos un dolor de cabeza, nos duele un hombro, pareciera que podemos esperar a averiguar qué nos pasa, de pronto tomarnos un analgésico y esperar. Pero cuando nosotros tenemos un dolor en el pecho, pareciera que se nos pone en riesgo la vida, porque no sabemos si nos vamos a infartar. No sabemos si es mejor en ese momento precisamente tomarnos una aspirina y salir corriendo. Y donde nos duela el brazo, el hombro, la cara, sentimos que está en riesgo la vida, porque el dolor de pecho produce ansiedad como si tuviéramos un riesgo inminente de muerte. Tal vez por lo valioso que es para nosotros sentir que si perdemos o si nos enfermamos del corazón y perdemos nuestra salud con él, se pone en riesgo nuestra vida. Así de importante es normalmente en el diario vivir nuestro sistema circulatorio. Lo curioso del sistema circulatorio asociado a nuestro corazón es que parece que nos invadiera. Estas imágenes de anatomía donde vemos arterias y venas
es como si nosotros pudiéramos hacer un holograma de nuestro cuerpo, solamente de vasos, solamente de arterias y venas, porque pareciera que estamos invadidos hasta lo más mínimo, en el lugar más pequeño, porque necesitamos que lo que circula en nuestras vidas llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Y este sistema circulatorio es un sistema que carga muchas cosas. Están nuestros nutrientes básicos, lo que permite que nosotros reconstruyamos nuestros tejidos. Está la hemoglobina, que nos permite respirar. Están las vitaminas, están los minerales. Y es un sistema que cuando nosotros logramos canalizarnos, cuando nosotros buscamos un tratamiento mucho más rápido y efectivo, tomamos el sistema circulatorio y hacemos tratamientos intravenosos. Entonces, es a partir de esta explicación de lo que circula por nosotros, donde también podemos aprender que no solamente circulan nutrientes, sino también circula lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, cómo nuestras emociones pueden viajar a través del sistema circulatorio e impactar un órgano específico o un sitio específico de nuestro cuerpo. Y es ahí donde nosotros, pues también podemos tomar este concepto de no solamente ver el cuerpo como una máquina, como una bomba mecánica que permite que a través de sus canales, que son las arterias o las venas, circule líquido, lleno de un montón de cosas. También podemos ver cómo se complementa nuestro cuerpo con unas condiciones emocionales y mentales que viajan a través de nuestro sistema circulatorio. ¿Y eso qué permite? Que nosotros busquemos una mejor adaptación. Las adaptaciones hacen parte de esta historia donde yo puedo triangular y ser consciente un poco más que solamente un síntoma a nivel anatómico, sino que estoy acompañado por un componente emocional y un componente mental en mi vida. Y de eso se trata la salud y enfermedad. La salud y enfermedad es este proceso de adaptación donde yo tengo que averiguar por qué razón tengo un síntoma, por qué ese síntoma está posiblemente ubicado solamente al sistema circulatorio y por qué ese sistema circulatorio me está dando una información que me va a permitir a mí no solo crecer a nivel de experiencias de salud y enfermedad, sino crecer como ser humano a nivel emocional y mental. Entonces, de eso se trata hoy. Se trata de que ustedes puedan ver cómo, si yo tengo un síntoma o tengo un diagnóstico de alguna enfermedad, pueda mirar cómo ha sido mi proceso de adaptación, cómo lo puedo complementar con una información emocional y mental, y saber que lo que circula en mí no solamente tiene que arreglarse a punta tal vez de solo medicamentos, sino otros componentes más integrales como la dieta, el ejercicio, y averiguar emocional o mentalmente cómo influencian mi existencia. Entonces hay varios temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de hipertensión arterial, de infarto agudo del miocardio, de las dislipidemias, que son estas enfermedades de triglicéridos y colesterol, de los eventos cerebrovasculares como las trombosis, y finalmente estas trombosis son las arteriales a nivel neurológico, y también trombosis venosas, que son de las enfermedades más comunes que nosotros podemos ver en la sociedad. Este tema de la hipertensión arterial, a mí personalmente me encanta hablar con pacientes que sufren de hipertensión hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente conocemos personas que son hipertensas hace más de 20 años, 30 años hipertensos, tomando sus antihipertensivos y digamos que adaptados en su vida a una condición. Cuando ellos vienen a consulta, yo les pregunto, por favor, explíqueme de qué está enfermo. Entonces me dicen, yo estoy enfermo de la tensión. Ok, ¿qué es estar enfermo de la tensión? Entonces ellos empiezan como, bueno, enfermo de la tensión es como que se me sube el calor a la cabeza. Ok, pero ¿dónde está el problema de la tensión que usted tiene? ¿Dónde está ubicado exactamente en su cuerpo el problema de la tensión? Finalmente, después de un rato me dicen, no, yo no tengo ni idea de lo que tengo. Y creo que en eso hemos fallado mucho los médicos o los sistemas de salud, en simplemente impartir un diagnóstico, decirle, mire, usted está hipertenso, sufre de la tensión, pues vamos a comenzar algunos tratamientos y cambios en el estilo de vida, y ya. Entonces el paciente vive con esa sensación de que tiene algo, hace parte de su vida la hipertensión, entonces como que yo soy hipertenso hace mucho tiempo y bueno, me tomo mis pepitas, muy juicioso, y ya. Entonces la idea hoy es explicarles un poco cómo podríamos ver un mejor enfoque de lo que significa una hipertensión, porque con seguridad creo yo, y estoy convencido que si yo sé de que estoy enfermo es más fácil que sepa cómo enfocarlo y mejorarlo. Entonces,
La primera parte, para que ustedes me entiendan un poco cómo funciona esta historia, es que esta manguera que ustedes ven abajo, a mano derecha, que es una manguera gruesa, una manguera de jardín, esas mangueras de jardín tienen una condición específica, y es que son muy gruesas. La pared de la manguera es muy gruesa. Esa pared es gruesa para que no se rompa con la presión que ejerce la llave cuando abrimos la llave en el jardín, por la presión que sale al oprimir la pistola de la manguera. Y la hacen gruesa para eso. Pero esa manguera, que es muy gruesa, tiene una condición como la manguera que está al lado, y es que es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque esa manguera yo la puedo coger en mi brazo y enrollarla para poderla recoger o guardar. Entonces, esto que ustedes ven a su mano izquierda en la presentación es una arteria. Son esos vasos que se encargan de llevar la sangre del corazón al resto del cuerpo. Y esos vasos están hechos como esa manguera. Es decir, si nosotros buscáramos una arteria, la arteria está hecha de una capa muy gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que soportar la presión con la que el corazón empuja la sangre, aproximadamente 80 veces por minuto, sin necesidad de que se rompa. Pero idealmente las arterias tienen esa condición de la manguera, que a pesar de que son muy gruesas, yo podría enrollarlas porque tendrían que ser flexibles. Cuando yo sufro de hipertensión es porque está muy tensa mi arteria. Entonces, no solamente sigue siendo muy gruesa, sino que si yo quisiera enrollarla, no podría. ¿Por qué? Porque la tensión la hace muy rígida. Como está muy rígida y está muy tensa la arteria, está hipertensa. Por eso es hipertensión arterial. Entonces, digamos que en el fondo yo tendría que averiguar cómo vuelvo a ser flexible en algunas condiciones de mi vida. Porque finalmente lo que conseguí es que esa tensión no me permita relajar las arterias. Mis arterias no se relajan, no puedo hacerlas flexibles y enrollarlas. Eso sería una hipertensión arterial. Pero sumado a eso, a que yo perdí mi flexibilidad y está muy tensa la arteria, entonces viene la otra historia que me gusta a mí explicar en consulta, y es que si yo llevara una olla a presión a consulta, una olla a presión funciona bajo presión. O sea, entre comillas, es una olla hipertensa. Si fuera a consulta, yo diría, querida olla, usted pues tiene un diagnóstico que es hipertensión porque pues en eso trabaja usted, esa es su vida, vivir hipertensa. Pero para poderle liberar la tensión a esa olla, yo utilizo el pito. Entonces, digamos que el pito en esa olla que está hipertensa tiene nombre propio. Se puede llamar losartán, amlodipino, enalapril, captopril, que son medicamentos farmacológicos que buscan desde el principio químico o bioquímico de la hipertensión poder ajustar los niveles tensionales. Pero esa olla está hipertensa o se le subió la presión porque está sobre un calor. Es decir, es el fuego el que permite que la presión se suba y yo finalmente tenga que buscar un pito para poderla aliviar. Entonces, la pregunta sobre qué fuego vivo yo, qué fuego permitió que mi vida terminara llevando a que mis estímulos emocionales, mentales o mis adaptaciones de vida entre salud y enfermedad terminaran volviéndome muy rígido en mis arterias, expuestos a un calor que tengo. Entonces yo tendría que buscar qué calor está haciendo que mi presión se suba y cómo puedo flexibilizarme un poco. Sobre eso ya hay incluso estudios como este que les voy a mostrar, que se hizo en Medellín en el año 2008, donde demostraban cómo episodios de rabia, de ira y ansiedad podían elevar las cifras tensionales, que esta ira o esta ansiedad podría ser un fuego al que yo estoy expuesto y termino finalmente elevando mis cifras tensionales. Entonces, no sé, Andrea, si quieres que abramos el chat, si alguien tiene preguntas acerca de esto, o le gustaría participar o contarnos algo.
Claro que sí, Doc. Ya está habilitado el chat. Perfecto. Si alguien nos quiere contar algo, nos quiere participar o nos quiere preguntar acerca de la hipertensión, bueno, están muy tímidos. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, si les parece, sigamos. Bueno, aquí hay una pregunta, Doc, perdón. Ok, dime. ¿Cómo se relaciona con el colesterol? Perfecto, sí, sí, creo que el tema que sigue es ese, el colesterol y los triglicéridos. Ok, el tema de los colesterol y los triglicéridos, hay un espacio que yo considero que se ha vuelto demasiado dependiente en la medida que nosotros creemos que tenemos salud si el colesterol y los triglicéridos están bien. Y es como si tuviéramos una necesidad inmensa de, de estar adheridos a esa sensación de que yo me hago exámenes y si los exámenes están bien, yo estoy bien. Yo personalmente conozco muchos pacientes con colesterol y triglicéridos eh, controlados que no están bien y conozco muchas personas que a pesar de que están muy bien tienen colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, digamos que a nivel médico se ha podido demostrar que los niveles de colesterol y triglicéridos altos influyen muchísimo en el bienestar de las arterias, en que yo tenga mis arterias libres de colesterol y triglicéridos en cuanto a la posibilidad que se cree un trombo o una obstrucción. Entonces, digamos que es importante, pero creo que eso ha ganado mucha fuerza a, a nivel mental, emocional, de que yo tengo bienestar con colesterol y triglicéridos normales, y tal vez no es tan importante. Sí, sí es importante, digamos, a nivel de cuidados de dieta, eh, pero el colesterol es un componente que hace parte de la biología en nosotros. O sea, el colesterol no es algo externo que venga solamente a enfermarme, sino que hace parte de mi vida. Entonces, es como si yo pudiera aprender a regularlo sin necesidad solamente de estar esperando un valor exacto que me diga que estoy muy bien, o estar dependiente de las estatinas, ¿no? Que son los medicamentos más usados para el control de colesterol. Eh, Definitivamente influye muchísimo la dieta, pero también influye el bienestar emocional. Influye tener un hígado que tenga la capacidad de metabolizar adecuadamente estos procesos. El hígado, pues, es el órgano que está vinculado con la rabia, con la ira, en esta sociedad donde nos acompaña fácilmente en cualquier momento, con cualquier evento. Entonces, si influye el colesterol y los triglicéridos en las enfermedades coronarias o circulatorias, influye. Del todo, no. Hay pacientes que se pueden infartar o se han infartado con niveles de colesterol alto, sin niveles de colesterol alto. Así como hay gente que a pesar de que están altos, pues nunca les ha pasado nada, ¿no? Sigue siendo muy importante lo individual. Pero mi llamado es a que pudiéramos vivir un poco más tranquilos, independiente del colesterol y los triglicéridos. Y con seguridad, si no estuviéramos tan pendientes de ellos, podríamos estar con mejores niveles, cuidándonos obviamente en medidas integrales, como la actividad física, que favorece muy bien los niveles de colesterol y triglicéridos, y los cuidados en la alimentación. Este tema del infarto agudo del miocardio, un síntoma que nos pone en riesgo la vida y que nos llama la atención demasiado. Estuve un tiempo pensando adecuadamente cómo encaminar la información que existe desde la bioneuroemoción para explicar los infartos. Pero definitivamente un infarto es aquello que yo no pude recibir. Es decir, donde yo necesito algo específico, nunca lo recibí. No tuve el aporte adecuado de oxígeno ni de circulación, y por eso una parte de mí entra en un episodio de muerte. Pero el no recibir eso específicamente o no tenerlo o perderlo está asociado a varias componentes en la vida. Yo puedo
pelear por un territorio. Un territorio puede ser una ubicación en la vida como hijo, como hermano. Puede ser que mi espacio ante mis papás sea diferente para mí comparado con la historia de un hermano. Un territorio puede ser una herencia. Un territorio puede ser el espacio en mi casa con mi esposa. Un territorio o una necesidad puede hacer que yo estoy esperando algo de mi pareja y nunca llega. Estoy esperando algo de mi vida laboral y no la tengo. En fin, el tema de fondo cuando yo tengo un infarto es porque no recibo lo que yo considero que necesito. Claro, para nosotros el tema de saber exactamente qué necesitamos es muy complejo. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos cosas que en el fondo no necesitamos, pero ante la necesidad y el no poderla llevar a cabo, yo puedo estar expuesto a presentar un infarto de corazón. Entonces, desafortunadamente esta experiencia de los infartos, a pesar de que nos dé mucho miedo, solamente el haberla vivido nos permitirá ponernos a prueba y cuestionarnos qué podrá haber pasado. Digamos que los mecanismos de manejo que existen médicos son fabulosos para darle un control a un infarto del agudo digamos, en una medida de atención oportuna. Son fabulosos. Pero sigue siendo muy importante que yo, después de un proceso de un infarto, averigüe si necesito realmente lo que estoy buscando o si eso que me hizo llevarme a un proceso de un infarto vale la pena sostenerlo o no, siempre y cuando sea una necesidad. Muy parecido a esto, pues están los eventos cerebrovasculares, que finalmente se ocasionan en un conflicto porque pierdo mi irrigación cerebral, entonces eso tiende a que mi tejido se muera porque no me llegó lo necesario. Pero los eventos cerebrovasculares, como las trombosis cerebrales o los eventos transitorios, están muy asociados a mis creencias y en mis conflictos con lo superior. Para nosotros sigue siendo muy importante en nuestra formación las creencias que tenemos de lo espiritual, de lo religioso, de lo supremo, del origen, de lo que no podemos ver. Y ante eso podemos tener muchísimas creencias con las que podemos pelear. Si lo merezco, si no lo merezco, si me considero bien visto, si me considero alguien malo o mal calificado a los ojos de esta existencia. Si lo que yo espero, considero que me merezco por ser bueno, no me llega, también. Si estoy cansado de pelear con algo que me hace sentir que estoy demasiado metido en este mundo y me saca de lo bueno y me convierte en algo malo, puede terminar siendo un gran conflicto para que mi cerebro represente la necesidad de obstruir una arteria y finalmente que no pueda recibir aquello que necesito, que termina siendo el motivo por el cual termino sangrando o termino con la falta de oxígeno en mi cerebro. Entonces yo tendría que poner a prueba cómo son mis creencias y mis pensamientos con lo superior. Es un tema que no es fácil sobre todo afrontarlo, pero vuelvo y le repito, después de una experiencia de esta, yo tendría que averiguar si realmente eso que me hizo sufrir mi proceso sigue siendo igual de valioso para que yo lo necesite o no, y si lo necesito, si vale la pena luchar por eso. En cuanto al sistema venoso, este tema de las varices es un tema pues que en algún momento se vuelve también con un componente estético, ¿no? Muchos humanos no queremos ver telarañitas ni dilataciones venosas en nuestras piernas, pero las venas en las piernas hablan del pasado. Es decir, si yo cargo en mis piernas, en mi espíritu, en mi ser, cargo pasado, y mi pasado hace peso, la tendencia de mis venas es hacer dilatación. Claro, entra la historia de, en mi familia tiene sistemas venosos dilatados, entonces yo también los tengo dilatados. Pero desde la epigenética se ha demostrado que mis respuestas biológicas en mi cuerpo están asociadas al ejemplo. Es decir, no solo porque tenga una genética de enfermedades varicosas se activan, sino que si mis antepasados se acostumbraron a cargar pasado y
a llevarlo consigo mismo de una manera pesada, haciéndole peso al pasado, pues con seguridad yo aprendí lo mismo, que es la conducta heredada. Entonces termino haciendo dilataciones venosas. Obviamente, entre más tortuoso sea el pasado, más tortuosas pueden ser mis venas. Entonces, si ustedes tienen una experiencia en el que sus venas están muy dilatadas y tortuosas, sería muy valioso averiguar qué tanto pasado cargan y cuál es su impresión o su condición emocional con respecto a ese pasado que tienen. Claro, la mejor solución sería a nivel de vida, escoger soltarlo, dejarlo, tener episodios de gratitud, ejercicios de gratitud con el pasado y poderlo soltar o liberar. Y con eso escoger vivir mejor un presente. Que si las dilataciones mejoran solo con eso, pues posiblemente no, porque digamos que la condición biológica está afectada, pero la condición del dolor y la molestia tiende a desaparecer. Entonces, asociados a estos sistemas venosos, pues están los episodios de las trombosis venosas. Y las trombosis venosas tienen que ver con un componente de calor y fuego, de un fuego así como el de la hipertensión, que pareciera como cuando nosotros calentamos o hervimos un líquido que produce nata. Es como si la ebullición y el calor de esa sangre en esos sitios específicos produjeran la necesidad o favorecieran la producción de un coágulo. Esos coágulos, obviamente, el gran conflicto es que pueden viajar y terminan haciendo esto que conocemos y que ya vimos que puede ser un infarto cerebral o puede ser una trombosis pulmonar, en fin. Pero en principio lo que ocasiona esto es una gran molestia, una gran rabia, un gran conflicto en el que yo produzco un gran calor, pero ese conflicto está asociado con el pasado, está vinculado al pasado. Es como si yo siguiera molesto en este mundo, en este presente, con el pasado. Y eso me lleva a que mi condición venosa también produzca coágulos montados sobre un gran fuego. Entonces, ante una trombosis venosa es muy importante que yo aliviane mi carga, evalúe cómo quiero vivir hoy. Seguramente tendría que hacer ejercicios de perdón y autoperdón, que son las condiciones que ayudan a aliviar más tensiones con el pasado. Y claro, digamos que estas condiciones que yo les explico, que están acompañadas de procesos emocionales y mentales, definitivamente si yo quiero tener un bienestar o quiero comenzar un proceso, tengo que complementarlo con condiciones de estilo de vida. La actividad física sigue siendo ese mecanismo por el que yo puedo activar muchísimos componentes de bienestar en mi cuerpo. La actividad física creo que ha sido muy difícil y es muy difícil enfocarla adecuadamente, porque el indicarla y ordenarla seguiría siendo muy importante individualizarla. Muchos de nosotros necesitamos condiciones específicas para tener actividad física. Hay muchas personas que no les gusta hacer actividad física, pero aún así sería muy valioso que hicieran algo. Entonces creo que es importante que busquemos la manera de enfocar lo individual en la actividad física, pero pudiéramos llevarlo a cabo para mejorar nuestra salud. Y también, obviamente, los cambios en cuanto a la alimentación, que siguen siendo necesarios. Creo que esta historia de la comida saludable y la manera saludable de comer sigue siendo muy importante en lo individual, porque en lo personal creo que cuando entrevistamos a las personas, pues en general todas comen sano, o sea, nadie come mal, pero por alguna razón siguen siendo un conflicto en la salud, porque nosotros tenemos que averiguar dónde está ese equilibrio entre lo sano y lo adecuado para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo importante para mí? Y estoy convencido que los cambios en la alimentación siempre están compensados con episodios de premio y esfuerzo. Es decir, para muchos de nosotros hacer cambios en el paladar es muy complejo, pero con cambios y adaptaciones también merecemos en ocasiones un premio por eso ante las cosas que nos gustan. Pero es vital que yo sepa que la alimentación influye adecuadamente en mi salud y sobre todo en esta historia del sistema circulatorio
con temas como el colesterol y los triglicéridos. Y esta historia del autoconocimiento, que es un poco lo que queríamos compartir hoy con este canal de Quanta, cómo nosotros necesitamos averiguar mucho de nosotros mismos, conocernos mucho a nosotros mismos, porque tenemos una vida, tenemos un cuerpo que se mueve solo, con el que podríamos hacer ejercicios de gratitud todo el tiempo, con un corazón que funciona como una bomba, estemos despiertos o dormidos, que si corremos él funciona adecuadamente, si queremos quedarnos quietos funciona adecuadamente. Y eso permitiría que nosotros tengamos un mejor acercamiento de nosotros. Gran parte del problema en el autoconocimiento está en que nosotros, siendo niños, nadie nos enseñó que existíamos. Siendo niños seguía siendo mucho más importante para nosotros papá o mamá o una imagen superior. Pero realmente cuando nosotros nos acordamos que tenemos una vida y existimos, tenemos la responsabilidad de averiguar más cosas de nosotros. ¿Cómo funciona el cuerpo ante eso? Nos hace llamados. Siempre que tenemos un síntoma o una enfermedad, es un llamado de nosotros hacia nosotros mismos para aprender algo de nosotros. Entonces, con este sistema circulatorio que carga vida y emociones, es muy valioso que tengamos la posibilidad de acercarnos sobre todo a este componente emocional que tenemos nosotros. Medicamentos que podría recomendarles, que funcionan muy bien para el sistema venoso, por ejemplo, Amamelis. Un medicamento que está hecho con componentes que buscan regular no solo función hepática, sino también que todos estos sistemas venosos se descarguen un poco, se sienta menos peso, menos inflamación, venas varices, hemorroides, que tienen que ver con ese sistema. El ajo en cápsulas, un medicamento que con estudios se ha demostrado que maneja muy bien las cifras tensionales, lo uso en la consulta muy bien, sobre todo para estas personas que buscan complementar sus sistemas tradicionales de antihipertensivos. Cuando se complementan con sistemas como el ajo, los resultados son muy buenos, sobre todo porque pues, no hay efectos secundarios. El magnesio como componente de nuestro cuerpo, que funciona muy bien en la regulación metabólica, que funciona muy bien como en estos procesos de regulación celular y antiinflamatorias, a nivel del sistema circulatorio, en muchísimos tratamientos que se hacen de quelación, buscando limpiar sistema circulatorio de niveles de colesterol. La vitamina C, un antioxidante fabuloso, que ustedes pueden consumir, debamos consumirlo eventualmente, porque permite que nosotros hagamos como un barrido de todos esos procesos que quedan en nuestro cuerpo y mejora el funcionamiento en general de los sistemas. Y quedo abierto a sus preguntas, quisiera escucharlos. Llegamos a la parte de las preguntas. Ya activé el chat, pero ya teníamos algunas preguntas que nos quedaron de ahorita. Perfecto. Entonces iniciamos, Doc. Dicen, ¿un hipertenso puede volver a la normalidad? Estoy convencido que sí. Yo creo que en ese proceso de decirle a alguien que está con una enfermedad o con una condición de por vida es limitante. Si es fácil o difícil, creo que sigue dependiendo de cada quien, pero si yo busco regular mis fuegos, hacerme más flexible, cambiar alimentación, hacer actividad física, tal vez perdonar, olvidar, la ira, todas estas cosas, con seguridad podré encontrar un proceso donde yo encuentre bienestar y mis cifras tensionales puedan echar hacia atrás, claro que sí. Listo. Dice, doctor, ¿la hipertensión puede mejorar si uno deja de tener ira? Toca mirar qué tanta ira hay. Sí, sí. Que la genera. Sí, sí, sí. Buenas noches, doctor. Gracias por su magnífica conferencia. ¿Es posible un día que la tensión se regule? Sí, volvemos a lo mismo, sí, sí. Es más, yo tengo pacientes que obviamente van por primera vez a consulta buscando algo alternativo porque les hicieron un diagnóstico de hipertensión. Hacemos una evaluación en lo personal, posiblemente encuentran cosas en que trabajar, pero eso asociado, digamos, a perder algunos kilos, a tener actividad física y la dieta, que es lo que hablamos, a veces regular mucho el buen dormir, tener un buen descanso, liberar un poco el estrés y se corrigen las cifras tensionales, sí, claro que sí. Decían aquí que si a partir de qué edad puede dar hipertensión.
Hay niños hipertensos. Ok. O sea, no importa la edad, solamente es como la salud del cuidado. Hay condiciones metabólicas, eh, pero claro, yo he tenido pacientes niños hipertensos también. Mm, digamos que también obviamente en los niños hay un componente importante y es su medio, pero digamos que la hipertensión hace parte de los adultos, ¿no? En general somos los adultos los que llevamos a cabo en nuestra vida un diagnóstico de hipertensión. Doctor, ¿lecturas recomendadas acerca de este tema? ¿Algún libro? No, pues Que a te mí, por gustaría? ejemplo, a mí me encanta siempre recomendar en estas enfermedades como la hipertensión que está generalizada a nivel mundial, la biología de la creencia, de Bruce Lipton, que es un libro que nos permite entender, nosotros los médicos hemos sembrado esa sensación en la sociedad de que yo soy hipertenso porque mi familia es hipertensa. Entonces muchos pacientes se les dice, usted es hipertenso, sí, sus papás son hipertensos, sí, y entonces es como que no hubo nada que hacer, se fue encima la hipertensión por tener papás hipertensos. Pero definitivamente no, definitivamente yo puedo escoger no tener hipertensión a pesar de que toda mi familia sea hipertensa, yo puedo escoger no. Entonces la biología de la creencia es un libro que nos permite entender ese concepto mucho mejor y hacernos un poquito más responsables de nosotros mismos. Gracias. Doctor, ¿el ajo afecta a la próstata para el caso de los hombres? ¿El consumo El, de ajo? mm, pues el ajo que formulamos, que es un extracto de ajo, que es un proceso que se le realiza a la planta, eh, es decir, un proceso químico que se hizo y del cual se extrajo un componente específico y funciona en sistema circulatorio, no tendría por qué influir en el ajo. No sé yo si al comer dientes de ajo naturales produzca algo, no he escuchado nada de eso. Ok. Doc, dicen, a mí se me duermen frecuentemente las piernas, muy fácil. ¿Eso tiene que ver con esto? ¿La circulación? Puede ser un componente circulatorio, pero tocaría mirar si tiene un componente de sistema nervioso también, ¿no? Sí, tocaría Mm. revisarlo. Espera, vamos pasando por aquí para que vayan tomando los datos del doctor. Perfecto. Eh, Tengo un bloqueo en una de las ramas inferiores del ventrículo izquierdo desde hace 14 años. No sé qué es lo que está dañado, si son las arterias o el músculo. Tampoco sé las consecuencias con la edad. Tengo 62 años y si hay posibilidades de mejora. Eh, digamos que estas condiciones patológicas de la electricidad en el corazón, mm, hay muy buenas respuestas a la terapia neural y algunos medicamentos. Eh, tocaría averiguar un poco más de la vida, porque a pesar de que el corazón es un músculo, el corazón tiene derecho e izquierdo. Y nosotros siempre estamos partidos en lateralidades con información femenina y masculina, materna y paterna. Entonces, nuestro corazón, que tiene cuatro espacios, que sigue siendo arriba, abajo, derecha, izquierda, tiene información con pasado, futuro, papá y mamá. Entonces, tocaría de pronto encontrarnos en consulta un poco y hablar un poco más de la historia, averiguar un poco más de datos, pero digamos que en terapias, a la terapia neural funciona muy bien para mejorar conducciones eléctricas en corazón. Listo. Doc, nos preguntan si los 4 medicamentos que recomendó se pueden tomar al mismo tiempo o en el día. Eh, sí, se podrían tomar. Yo me quedo pensando, Ujú. eh, el magnesio, el ajo, el amamelis y la vitamina C. Sí, creo que un problema que tenemos los humanos es que nosotros no hacemos mantenimientos. Eh, la ventaja, por ejemplo, de un carro es que si a los 5.000 kilómetros no le hacen mantenimiento, se muere, se le daña el motor y se le daña el aceite. Nosotros en general empezamos a hacernos mantenimientos cuando tenemos 45, 50, 55, porque nos enfermamos. Pero idealmente debemos hacernos mantenimientos. Estos medicamentos que les recomendé, la vitamina C, que es un antioxidante, el magnesio, que funciona muy bien a nivel arterial, eh, podríamos usarlos eventualmente. No hay necesidad de usarlos todos al tiempo, pero sí eventualmente podríamos estarlos usando para mejorar nuestras condiciones. Listo, muchas gracias. Eh, Dice doctor, ¿por qué a los jóvenes últimamente se están infartando?
Usuario. ¿Quién me preguntaría eso? ¿Una persona joven? ¿Estará preocupada? No, yo creo que eh, es que, digamos que en este momento, yo considero que en este momento de la existencia, el componente de la información eh, hace que emocionalmente y digamos los cambios en la alimentación y las formas de vida eh, tienen muchas variantes, tienen muchas cosas sin filtro, sin poderse filtrar adecuadamente. Entonces, creo que ese es un problema actual en la sociedad, no solamente pues que todo está a la mano y es muy fácil en muchas condiciones, como también empezar dietas. Conozco mucha gente que ha empezado a hacer dietas por salud, pero no pueden con ellas porque tampoco están preparados o quieren ser vegetarianos y no pueden serse vegetarianos tampoco. Creo que hay mucha información sin un filtro adecuado y asociado a eso, pues hay como una gran necesidad de enfocar lo emocional y lo mental adecuadamente. Digamos que yo lo hablo porque en mi generación de adolescentes o personas jóvenes, pues no existía eso. Cada quien hacía su vida en silencio y lo que tocara, sin problema, si le ponían cuidado bien y si no también. Hoy en día, como hay tanta información y está uno como tan pendiente de tantas cosas, pareciera que sí se puede acceder, pero no hay filtro. Y no sé si puedan con eso adecuadamente. Entonces, tocaría mirar si realmente en el fondo eso es la causa de los infartos. Abruma la información. La Doc, información. dice, bueno, hay dos personas que preguntan al mismo tiempo la clase de ejercicios para cuando las venas están dilatadas. ¿Cuáles son los ejercicios que más recomiendas ahí en esa parte? Mejorar el retorno venoso, pararse en la punta de los pies, que eso hace pues que nuestras venas cojan mejor tono y finalmente yo pueda hacer que se devuelva eh, la sangre que por gravedad está en mis pies, que es lo que va produciendo como rezago y rezago. Eh, Usar medias compresivas para las personas que tienen dilataciones venosas. Eso funciona muy bien porque mejora el retorno y mejora la condición de las paredes. Eso funciona muy bien. Ok, muchas gracias. Aquí nos dicen, ¿cómo sugiere revisar qué hay detrás de cualquiera de estas enfermedades para continuar tras ellas con su búsqueda o soltarlo? Creo que el mejor comienzo para un proceso de esos es cuestionarme, porque encontrar una respuesta específica a un proceso personal muchas veces no es tan sencillo en la medida en que yo pues desconozco muchas cosas de mí mismo. Entonces, les pongo un ejemplo, me dicen, doctor, usted está hipertenso. Ok, está bien, estoy hipertenso. ¿Será que estoy molesto? ¿Será que estoy frustrado? ¿Será que tengo miedo? Uh, ¿Será que hay algo en mí que no me permite cambiar o simplemente estoy muy sensible al sufrimiento? Sería muy difícil saberlo de principio, pero si yo ya sé que existe algo detrás de eso, tendría que averiguar, bueno, ¿qué será, cuál será el componente en mi vida que no permite que yo viva adecuadamente y termine hipertenso? ¿Será que estoy, por ejemplo, muy implosivo? Entonces los conflictos no los vivo afuera, sino los vivo adentro y me quedo callado. Entonces en ese momento ya tengo una ganancia que es cuestionarme. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer para comenzar el proceso es cuestionarme. Obviamente necesitamos a veces apoyo y asesoría como para enfocar y de pronto desde lo externo alguien nos puede evaluar. Pero ya cuestionarme eso es fabuloso. Empezar a mirarse introspectivamente. Sí, exactamente. Listo. Doc, nos preguntan, en la parte de esta presentación abajo están los datos del doctor y nos preguntan si tiene consultas por alguna prepagada. Yo trabajo con el plan complementario de Famisanar en Cafán y en mi consultorio particular. Entonces, si alguna persona necesita algo, con muchísimo gusto, ahí están mis datos, yo quedo atento para poder colaborar, claro que sí. Doc, ¿qué relación hay entre el consumo de sal y problemas de hipertensión? Sí, la sal definitivamente está asociada a que se me suba la tensión, pero yo no puedo suspender la sal del todo. La sal es fundamental para que yo nutra mi riñón. Entonces yo necesito desdosificar mi sal, mis niveles de sal en la comida, para que yo finalmente pueda controlar también la tensión. Claro, es fundamental. La sal es fundamental en la tensión. ¿La hipertensión es un efecto del estrés? Eh,
No solamente por estrés. El estrés puede producir hipertensión, pero no solamente por estrés hay hipertensos, por dietas también, por aumentos de peso también. Bueno, por aquí miremos qué más nos dicen. Aparte de muchos agradecimientos, hay mucha gente contenta con su presentación, doctor. Dicen que No, muy interesante. con muchísimo gusto. Creo que es muy valioso poder compartir información porque todos como seres humanos necesitamos eh, herramientas de vida en este juego. Ah, nos dicen por aquí, soy operada en 2 ocasiones de varices internas, según el doctor, por herencia. Mi abuela materna sufrió de úlceras varicosas, toda mi vida he sido deportista y he tenido una buena alimentación. ¿A qué se debe esto? Como te dije en la presentación, toca revisar el pasado, toca revisar si hay pasado por ahí cargándose todavía. Y, y finalmente, pues también, así como hablamos de la biología de la creencia con la hipertensión, pues finalmente podemos escoger responder solamente por nuestras venas y no las de la familia. Sí, Listo. Para las personas que preguntan, sí, esta grabación, esta presentación queda grabada. En los próximos días compartiremos con ustedes nuestras memorias. También pueden ubicarnos en nuestro canal de YouTube. Allí están esta y la anterior presentación del doctor, que también fue de dolores en el cuerpo y su significado. Allí pueden ver un poquito más. Y pues seguirlo en Instagram también si desean más información de la que él pueda publicar allí. claro que sí. Bueno, el doctor ahorita nos mencionaba que nada más tiene con Famisanar, las prepagadas, con Colsanitas, ¿no? Para la No, persona que nos pregunta. sí, no, Colsanitas, por ahora no, todavía no. Después de un infarto, ¿una persona puede quedar hipertensa, Doc? Sí, puede quedar hipertensa, por el solo susto. Casi se Dice, muere. y ahí quedamos marcados. ¿Qué diferencia hay entre la tensión alta y ser hipertenso? No, no, Dicen que no. tener la tensión, bueno, aquí nos decían, dicen que tener la tensión alta no siempre es ser hipertenso. Sí, digamos que la hipertensión es un diagnóstico. Eh, yo puedo tener, es decir, yo tengo pacientes muchas veces que la presentan una cifra tensional alta, pero no por eso les pongo el diagnóstico porque pues no sabemos si realmente están hipertensos todavía. Tocaría hacer varias cosas como un holter arterial, mirar cuánto tiempo o cuántas cifras tensionales tiene elevadas en un cierto tiempo y de acuerdo a eso establecer el diagnóstico. Pero, pero digamos que una persona hipertensa sí tiene las cifras tensionales elevadas. Al contrario, podría ser que yo tenga la tensión alta hoy por algún evento específico. Por ejemplo, estos pacientes que hacen síndromes de bata blanca, que es que cada vez que van al médico se les sube la tensión, específicamente en el consultorio con el médico, pero tan pronto salen están normotensos. Entonces, pues son condiciones en las que no vale la pena iniciar medicamentos porque no es una condición patológica persistente. Ok, muchas gracias. ¿Con qué está relacionada la migraña? ¿De estos temas tiene relación? Puede existir migraña de origen vascular, puede existir una migraña en la que por mi sistema circulatorio yo tenga eventos de migraña. Son eventos asociados muchísimo a una condición hepática, es decir, yo tengo un estado o un método de vida en el que la expresión la hago a través de mi hígado, que mi hígado es una gran masa de sangre, y eso termina haciendo que mi sistema circulatorio cargue algo específico que termina reventado en mi cabeza, como un volcán. Pero sí, el sistema circulatorio puede terminar siendo un episodio de migraña a nivel de circulación. Ok. Y nos preguntan también si al momento de sacar la vesícula, esto altera los triglicéridos y el colesterol. Eh, pues digamos que digamos, no está directamente relacionado, no porque yo no tenga vesícula, no puedo procesar adecuadamente mi bilis, y digamos que eso me hiciera pensar que mi hígado tiene que procesar más o tiene la alteración con colesterol y triglicéridos, porque el hígado es un órgano que está hecho para trabajar sin vesícula, es decir, él tiene su propia voluntad independiente y trabaja igual, pero digamos que no, que yo tenga un paciente que esté dislipidémico porque le quitaron la vesícula. Tal vez porque ha comido muy mal y no tiene un amigo que le pueda ayudar con la carga que tiene. Más por alimentación que porque no tenga vesícula realmente. Ok. Eh, para ateromas, ¿qué recomienda? Uy, señor.
No, siguiente pregunta. Paso. A consulta, a consulta. Sí, 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 sí. Está bien. Nos dicen, doctor, las trombosis venosas por el síndrome de antifosfolípidos también tienen el mismo origen con una molestia de rabia con el pasado. No, no, no. Por eso creo que es muy importante que la información que compartimos hoy eh, no se puede generalizar. Es decir, esa es una información básica, pero sigue siendo muy importante lo individual. Entonces, eh, si yo tengo una persona frente a mí en consulta, lo más importante de esa persona no solamente decirle que está hipertenso porque no es flexible en su vida, sino porque perdió la flexibilidad. Entonces, una persona que tiene un problema venoso o una insuficiencia venosa o hace trombosis, no necesariamente tiene una ira atada a sí mismo o el pasado tampoco solamente es porque puede ser la secuela de un problema que tiene en otro lugar. Entonces, digamos que sigue siendo muy importante lo individual. Ok. Siempre es recomendable, y sí es importante dejarlo claro, que esto es un inicio para que tengamos autocuidado, para que aprendamos de qué herramientas y ser un poquito más conscientes de lo que estamos viviendo, pero todo esto siempre va ligado a los médicos especialistas. Por eso al final siempre les damos los datos para que busquen las consultas más a profundidad y no nos quedemos cortos de ideas, sino que vayamos por todo si queremos cambiar y mejorar, pues, nuestra vida. Claro, 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 es importante una guía, es muy importante una guía y le repito, sigue siendo muy importante lo individual porque si yo tengo frente a mí tres personas hipertensas, el diagnóstico es el mismo, pero el origen es diferente. Entonces, es valioso que yo averigüe en mí y no lo pueda generalizar porque si no, no encuentro respuestas y me pierdo definitivamente. La asesoría es primordial. Sí, 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 sí. Listo, doctor. Con esto cerramos nuestra charla. Muchísimas gracias. Tengo muchos mensajes de agradecimiento. Las personas están muy contentas con su conferencia, doctor. Muchas gracias por volver aquí a Cuanta. Siempre con las puertas abiertas para usted, para lo que nos quiera enseñar. Estamos dispuestos a aprender, No, tanto el personal Cuanta como todo su público. no, perfecto, Andrea, muchísimas gracias. No, yo estoy muy agradecido porque esta ha sido la posibilidad de vivir un canal donde podemos compartir información. Creo que la información es muy valiosa compartirla porque este juego de llegar a este mundo y digamos, llegar como hijos y salir muertos, es un juego en el que vale la pena llenarse de herramientas para poderlo vivir mejor. Entonces, con mucha gratitud, le agradezco mucho a las personas que se conectaron y también quedan muy contentas con la charla. Yo espero si en algún momento necesitan algo que me puedan buscar y poderles ayudar. Y espero que esto siga siendo así eventualmente, claro que sí. Claro que sí, siempre será bienvenido, doctor. A todos los asistentes también, muchas gracias por participar en este taller. Esperamos que nos puedan acompañar en los webinars de nuestro próximo ciclo, que ya serán a partir de enero del 2022, para seguir brindándoles soluciones prácticas y holísticas a través de cada uno de nuestros conferencistas invitados. Muy buenas noches, que descansen.